Vamos a platicar a distancia con el presidente de la mesa directiva del Senado, senador también, Gerardo Fernández Noroña, sobre estas reformas que fueron aprobadas el día de hoy ahí en la Cámara, que tienen que ver con pues que ya no exista nepotismo más bien y que ya no exista tampoco la reelección. Senador, buenas noches, gracias por estos minutos para la audiencia de Punto de Referencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hay que acotar, porque luego la gente hace interpretaciones, la oposición incluida, muy laxas de lo que es nepotismo. Lo que se prohíbe es que tú puedas, que un familiar tuyo te suceda en el cargo, o una gente cercana, sobre todo familiares, esposa, esposo, hijos, hijas, gente de tu círculo familiar cercano en cargos de elección popular. Y esa que originalmente iba a entrar en vigor en 2027 se fue a 2030. La de no reelección consecutiva, porque vuelve al esquema de esperar un periodo para poder ir nuevamente a la reelección, esa estaba planteada desde un principio en 2030. Es una lástima que en la crónica no haya salido la pregunta que le hizo la senadora Asensio a Marco Cortés, que le dio en el eje de flotación, porque estaba hipócritamente la oposición diciendo que de una vez y le dijo, oiga, senador, pues sí, usted cuando era presidente del PAN puso como diputado local a su hermano ahí en Michoacán. Entonces ahí se hizo unas bolas ya Marco Cortés. El PRI y el PAN nunca hicieron esta iniciativa que ahora sí les surgía. Y ciertamente nosotros privilegiamos nuestro movimiento. El acuerdo de la coalición, había un sector del grupo parlamentario del Partido Verde que no estaba de acuerdo en que entrara en vigor en 2027, que quería que entrara en vigor en el 2030, y si nosotros forzamos las cosas podíamos sacar con la oposición, aunque luego no tienen palabra, la reforma al 2027, pero rompíamos la coalición y es mucho más importante la unidad de nuestro movimiento. Entonces quedó así, 2027 para 2030 para ambos, tanto. Sí, 2030 para ambas cosas. ¿Qué fue lo que se argumentó por parte de quienes pidieron que se fuera hasta el 2030, senador? Lo que plantea usted pues es muy atendible, pues también hay que privilegiar la unidad del grupo parlamentario, pero ¿qué fue lo que se dijo para irse hasta 2030? Sí, de los tres grupos parlamentarios, Morena, PT, Verde, porque de repente no se valora en su justa dimensión lo difícil que es construir mayoría calificada. Se piensa que eso ya está, que es muy fácil, como vamos sacando las cosas, y la verdad es que no es así. Cada nueva reforma constitucional tienes que ir armando los acuerdos, y en este caso, pues las compañeras senadoras, senadores, son quienes en primer lugar se perfilan con posibilidades para una candidatura al gobierno del Estado, y en el caso del Verde, pues tenían interés de que este precepto aplicar hasta 2030. La verdad es que de cualquier manera está en el ambiente ya político y en el ambiente nacional que no es correcto que un familiar te suceda en el cargo. En el PRI, un Moreira sucedió a otro Moreira en el gobierno de Coahuila. En Puebla, a Moreno Valle lo sucedió su esposa, Erika Alonso, si mal no recuerdo, perdón, que olvidé ahorita el apellido. Ya ambos fallecieron. Y dentro del movimiento era una práctica también que venía creciendo, que había que parar. Nadie habló a favor de prohibir, en contra de prohibir eso, todo el mundo está de acuerdo, pero el Verde fue insistente en que se fuera hasta el 2030 y acabamos privilegiando, insisto, la unidad. No dejando muy claro por qué quería que se fuera hasta el 2030. Pero bueno, más allá de eso, pertinente es esta aclaración que hace, senador, sobre exactamente qué es el nepotismo, porque de pronto se entiende que si hay una persona de un apellido en un cargo y en otro lugar, que nada que ver, pero que también es un cargo público, hay otra persona con el mismo apellido, eso es nepotismo. Sí, exacto, hombre. De repente ahí hipócritamente la derecha es que la familia Batres, pues si Batres es director del ISSSTE y Lenia Batres es ministra de la Corte elegida
propuesta por el compañero presidente López Obrador en su momento, y Valentina, todos ellos, una familia que participa de toda la vida, es diputada local. Pues ¿dónde está el nepotismo? Tú no estás poniendo en tu esfera de influencia a un familiar, cada quien tiene su carrera. Entonces hay una descalificación. No, es que si yo soy, por ejemplo, alcalde de Cuauhtémoc, pues no pueda quedar mi compañera de vida, o mi hermana, o mi hermano, o mi hijo, o mi hija, como candidato para sucederme, o en una gubernatura, o en la presidencia de la República. Quiere decir que ningún familiar puede ir, sí puede, después de un periodo en que uno haya sido el gobernante. Es en esencia de eso se trata la iniciativa. Y yo quiero insistir, porque se estuvo descalificando mucho a Saúl Monreal, que es senador por Zacatecas, su hermano es gobernador, y a Félix Salgado, que es senador por Guerrero, su hija es gobernadora, que ambos desde un principio dijeron que ellos votarían a favor entrando en vigor en 2027, esto es, asumiendo que tendrían que esperar un periodo para poder aspirar. Ellos no regatearon nunca el apoyo a la iniciativa, y fue más bien el acuerdo con el Partido Verde, que pues, en San Luis Potosí ellos tienen una situación similar, entonces lo hicieron preocupados por este estado que ellos gobiernan. O sea, fundamentalmente la resistencia se dio por parte del Partido Verde. Sí, no, fundamentalmente fue ahí. Únicamente. O sea, Morena estaba totalmente unificada en apoyar la iniciativa tal cual la había presentado la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El PT también era un sector del Verde, insisto. Nosotros podríamos haber votado, todos los grupos parlamentarios votaron en favor. Era suicida hacerlo en contra, pero igual la oposición luego acabó votando en contra de la reforma que fuera en 2030. Entonces, podíamos haber sacado la reforma en 2027 con los votos de la oposición, pero habríamos roto la coalición y habría sido un error político gravísimo. Habríamos ganado esta votación y perdido el presente y el futuro del trabajo legislativo de aquí al 2030 en el caso del Senado de la República y de aquí al 2027 en el caso de la Cámara de Diputados. No tenía sentido. Pues sí, ahora que lo escuchaba, senador, ya para cerrar, recordaba una fotografía, una imagen de la Asamblea Legislativa en Ciudad de México, que estaba toda la familia Calderón, estaba la esposa, estaba Felipe Calderón, estaba el papá de Margarita, estaba la hermana, todos ahí en la misma Asamblea Legislativa, muy contentos en aquel momento. No sé si usted recuerda aquella imagen, pero bueno. Cómo no. Y yo insistiría en que participan las familias. Y habrá momentos en que efectivamente pues, hay un acto de evidente nepotismo, que es esto, que tú tienes un cargo y te sucede un familiar, y a otras que la familia participe y cada quien tenga responsabilidades diversas, pero es cierto que es un caso de la familia Calderón, ya puse el caso de Moreno Valle, hay cualquier cantidad, bueno, el hermano de Marco Cortés, siendo diputado local en Michoacán, que son de ahí ambos, siendo el presidente del PAN, ahí sí la influencia de Marco Cortés para que su hermano fuera diputado plurinominal, pues es evidente, pero son muy hipócritas, y nosotros sí, es más, es nuestro movimiento, es la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien presentó esta iniciativa, la hemos aprobado, y todo el grupo parlamentario Morena apoyando sin regatear absolutamente nada. Bueno, pues ahí y el está. PT también. Pues senador, pues muchas gracias por estas puntualizaciones, estos minutos en punto de referencia. No, hombre, gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, senador.